Listo. Vamos entonces con el desarrollo de esta última unidad, que es la que va a centrar nuestra atención para el siguiente parcial, el siguiente y último parcial también, es la ecología microbiana. Les decía entonces, ¿estamos visualizando la pantalla? ¿Estamos viendo la presentación tal vez? No, profe, a mí no. Sí, profe. Sí, con todo les... A ver, dejo de compartir y les vuelvo a compartir. Ahora. ¿Me confirman, por favor? Ahí sí estamos viéndolo. Sí, Sí, que sí profe. estamos viendo. Muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, el tema para esta quinta unidad es la ecología microbiana, pero como les comentaba, a esta ecología microbiana la vamos a dividir en 3 apartados. La microbiología del aire, la del agua y la del suelo. ¿Ok? La microbiología del aire, la del agua y la del suelo. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con la primera parte, que es justamente la microbiología del aire. Pregunta para ustedes. De los 3 ítems que se han señalado, aire, agua y suelo, ¿cuál de ellos creen ustedes que tenga la microbiología más pobre? ¿Será el ambiente acuático? ¿Será un ambiente terrestre? ¿O será el aire? El aire. El aire. Exactamente. Muy bien. De los 3 puntos que nosotros vamos a estudiar, la microbiología del aire es la más pobre. ¿De acuerdo? Entonces, va a ser el estudio más corto si tomamos en cuenta al agua y el suelo, en donde vamos a encontrar, desde luego, ya mayor grado de extensión por todo lo que implica. Empiezo esta parte de la microbiología del aire citando algo dicho por Pasteur en 1862. Cito textualmente. Hay constantemente en el aire un número variable de corpúsculos cuya forma y estructura anuncian que son organizados. Sus dimensiones se encuentran alrededor de 1 a 100 milímetros. Unos son esféricos, otros ovoides, muchos son translúcidos y parecen esporas de mohos. Entonces, cuando Pasteur derroca finalmente a la teoría de la generación espontánea, él fue la persona que definitivamente demostró a través de experimentación que en el aire se encontraban presentes los microorganismos causantes de la descomposición de la materia orgánica. Entonces miren que ya desde ese punto él los anuncia como corpúsculos, pero no cualquier tipo de corpúsculos, sino con una estructura organizada. En definitiva, microorganismos. Si yo les menciono la palabra autóctono, ¿qué entendemos nosotros por el término autóctono? Propio de un lugar. Exacto, es propio de un lugar. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos, ustedes que están ahora mismo desarrollando sus columnas, ustedes lo que están haciendo es darle todas las condiciones adecuadas para que los microorganismos propios de esa muestra de lodos o de esa muestra de agua se puedan desarrollar en agrupaciones. Esos microorganismos que están creciendo en sus columnas, esos son autóctonos. Pero resulta que a nivel de la atmósfera no se cuenta con una microbiota autóctona. ¿Ok? Y esto se debe a que este es un medio para una dispersión rápida y global de muchos tipos de microorganismos. Es decir, que pueden estar presentes en un momento, pero por dispersión pueden ir a dar a otro sitio, a otro punto. Entonces, no pueden desarrollarse en un hábitat como si lo hacen otros organismos de agua y de suelo. Entonces, lo que notamos aquí es que existe, por esta dispersión, una transferencia de microorganismos, y no solamente los microorganismos, sino también los metabolitos gaseosos, la producción de gases, entre la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, entre los 3 estratos. ¿Ok? Vemos hacia la parte derecha, a lo mejor es probable que en alguna de las asignaturas que van desarrollando a la mano, hayan hablado un poquito sobre la estratificación de la atmósfera.
¿Me comentan si es que ya han topado tal vez ese punto en alguna otra asignatura? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok. Lo que vemos entonces, para hacer una explicación un poco rápida, lo que vemos en la parte derecha es un esquema de los distintos estratos que están a nivel atmosférico. Si vamos siguiendo el esquema desde abajo hacia arriba, el primer rango, les marco con rojo, el primer rango que nosotros tenemos es el de la troposfera, que es una capa relativamente corta. A continuación, por encima de la troposfera se levanta la estratosfera. Posteriormente, lo que nosotros tenemos es la mesósfera. Ok, todo esto. Y finalmente tenemos la termósfera o ionosfera. Hay otras clasificaciones que pueden ir en función del tipo de gases que nosotros encontramos en estos puntos. Me refiero, si ustedes ven justamente en el extremo derecho, se habla de una homósfera y una heterósfera. ¿Qué significa hetero? ¿Diferentes? Diferente. Perfecto. ¿Y homo? Iguales. Igual, que es uno solo. Entonces, si ustedes se fijan en cuanto al contenido gaseoso, ¿cuál es la diferencia entre esta heterósfera y la homósfera? En el un caso estamos hablando netamente de la capa de ozono, pero ya para hacer referencia a la heterósfera, en ella está involucrado el nitrógeno, el oxígeno, el helio, el hidrógeno. Entonces, de ahí vienen estas denominaciones. Así que no se extrañen cuando se hablen de los dos tipos de clasificaciones de la atmósfera. Uno es por estratos, por distancias, porque ustedes ven que esas distancias entre una y otra capa se miden en kilómetros. Y en el otro caso es por la composición gaseosa. Pregunta, ¿en cuál de las capas se encontraría la atmósfera de la cual nosotros estamos disfrutando en este momento? La más cercana a nosotros. ¿En cuál de los estratos que acabamos de citar? ¿La troposfera? Perfecto, muy bien, muchas gracias. La troposfera es la capa más cercana a nuestro ambiente, a nuestro hábitat, la troposfera. ¿De dónde proceden los microorganismos? Los microorganismos proceden de actividades antropogénicas, actividades del hombre, están presentes en los distintos ecosistemas acuáticos y terrestres, así que de ahí proceden los microorganismos que van a la atmósfera. Así que, ¿en qué capa voy a tener abundancia de microorganismos? ¿En cuál de las capas de la atmósfera? Voy a tener mayor abundancia de microorganismos. ¿Será en la estratosfera? ¿Será en la mesósfera? ¿En dónde será? En la troposfera. Perfecto, en la troposfera. Es que si es lo más cercano que tenemos a nosotros y estamos diciendo que los microorganismos están presentes en los ecosistemas acuáticos terrestres de forma autóctona, que por dispersión llegan hacia esta troposfera, va a ser entonces la capa en la que tengamos el mayor número de ellos, un gran número de microorganismos. ¿Ok? Hay algunos factores que considerar. Por ejemplo, a nivel de las nubes, se tiene una cantidad considerable de agua, hay suficiente intensidad de luz, hay una concentración de CO2 suficiente, como para que ahí puedan desarrollarse temporalmente microorganismos fotoautótrofos. Temporalmente, acuérdense que aquí la palabra clave es dispersión, hay bastante dispersión. Mientras que otro punto también determinante viene a ser la presencia de zonas industriales. Zonas industriales vendría a ser una representación, porque podríamos llamarlo como distintas actividades de origen humano. Entonces, sin duda alguna, va a ser el punto en el que exista la concentración de sustancias orgánicas que permite el crecimiento de organismos heterótrofos. Los fotoautótrofos, ya sabemos
necesitan CO2, necesitan luz, necesitan agua, por lo tanto, bien podría ser uno de esos hábitats temporales las nubes. Mientras que los otros, los heterótrofos, y específicamente un tipo de esos heterótrofos, necesitan sustancias o materia orgánica. Así que tranquilamente eso puede ser el tipo de actividad que promueve su presencia a nivel de la troposfera inferior. Hablemos un poco sobre la transportación. Los microorganismos se pueden transportar y ese transporte puede ser rápido a modo de bioaerosoles, ¿ok? A través de grandes distancias con el movimiento del aire. Pregunta, ¿y qué es un aerosol? Porque con todo esto que estamos viviendo hemos escuchado hablar, sin duda alguna, en algunas ocasiones, de los aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Son partículas líquidas sólidas suspendidas por un gas. Son partículas, es material particulado. Tiene un tamaño muy pequeño. Hay una medida especial incluso para este tipo de partículas tan pequeños. Y sí, efectivamente pueden ser partículas de sólidos, de líquidos en el aire o de gas generalmente, a las cuales están adheridas en este caso los microorganismos. Por eso hablamos de bioaerosoles. Entonces, gracias a la presencia de estos bioaerosoles, se pueden transportar los microorganismos. Ahora, consideremos que en la atmósfera pueden estar sometidos a diferentes tipos de amenazas. Una amenaza a la que puedan estar sometidos esos microorganismos. Recordemos lo que conversábamos en cuanto a los factores ambientales para el crecimiento microbiano. Pensemos arriba, en el aire. ¿Qué les puede afectar? La presión. Ya, podría ser la presión. La temperatura. Ok, las temperaturas. ¿Y las temperaturas dadas por qué? Tal vez por los cambios climáticos. Claro, los cambios climáticos definitivamente les van a afectar. Puede ser que les ayuden a que sean acarreados incluso. Hay algo más, tiene que ver con la temperatura por ahí. ¿De dónde viene esa elevación térmica? ¿No? La radiación, por ejemplo, es uno de los factores que más les afecta a los microorganismos, determinante para que sobrevivan o no. Y hay microorganismos que frente a la radiación han mutado y cuentan con adaptaciones especializadas, de las cuales ya vamos a comentar en un momentito. Decíamos que el transporte se realiza a través de bioaerosoles, que pueden ser partículas sólidas, partículas líquidas o restos gaseosos. Así que el transporte, en definitiva, se realiza sobre partículas de polvo, fragmentos de hojas secas, piel, fibras de ropa, gotas de agua, de saliva, etc. En distintos fragmentos de diferente naturaleza se puede dar esta transportación de los microorganismos. Ahora, ¿qué es lo que determina el grado de distribución de los microorganismos en el ambiente? Una alta o no alta carga microbiana. Definitivamente empezamos por el punto número 1, el origen. Decíamos, mientras más cerca se encuentre un punto atmosférico a una zona en la que se llevan a cabo actividades de tipo antrópicas,
pues va a haber mayor predisposición para que nosotros podamos encontrar en ese punto microorganismos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga un muestreo del aire en el lugar en el que ahorita ustedes están recibiendo la clase, que si lo hago en una sala de espera de un hospital. Definitivamente la carga microbiana a nivel de aire es completamente distinta. ¿En dónde se genera más movimiento? ¿En dónde se generará más movimiento? Que estén entrando, saliendo personas, hablen, tosan. En el hospital. Claro, exactamente. Entonces, a eso nos referimos con el origen o con el lugar de donde proviene. Hay que, cuando ya a ustedes les toque hacer evaluaciones, por ejemplo, les contraten para hacer evaluaciones ambientales en las industrias, claro, tienen que ser muy críticos, muy analíticos y empezar a ver, bueno, qué tipo de actividad se desarrolla en esta empresa, en esta industria. ¿Ok? El clima. No es lo mismo hacer una toma de microorganismos en un día de condiciones, digamos, estables, que por ejemplo en un día lluvioso. Obviamente en el día que llueva, el agua va a acarrearles a esos microorganismos, así que definitivamente es determinante. Y algo que yo les comentaba cuando hablábamos del muestreo de aire ambiente, aire intramural, les decía, miren, cuando nosotros hablamos de una habitación, de un espacio cerrado, digamos que es relativamente fácil poder analizar la carga microbiana que está aquí presente, pero en exteriores es bastante complejo porque las condiciones pueden cambiar de un momento a otro y justamente ese es el punto del clima. Altitud. ¿Qué pasará con la altitud? ¿En qué puede afectar la altitud a la carga microbiana que está en el aire? A mayor altitud, ¿mayor qué? Cantidades de oxígeno. Mayor presión. Mayor presión. Mayor presión. ¿Seguros a mayor altitud, mayor presión? Menor presión. Exactamente. Pero algo que yo les acababa de comentar hace un ratito y les decía, miren, para adaptarse a los microorganismos les toca mutar. A mayor altitud, ¿qué recibirán con más énfasis? Más Les pega radiación. directo. Exacto, les choca directo la radiación. Muy bien, la radiación. Entonces, a mayor altitud, más radiación reciben. Barreras naturales. ¿A qué se puede referir esto de barreras naturales? Un ejemplo de una barrera natural. La cordillera de los Andes. No puede ser. Exacto, las montañas, la vegetación, esas vienen a ser barreras naturales. Muy bien, perfecto. La estación del año. Cuando yo les pedí que hagan el trabajo grupal en el que ustedes tenían que buscar una tesis, un trabajo de titulación de pregrado, a lo mejor, si es que en alguno de los casos que ustedes puedan haber revisado preliminarmente, se hablaba sobre muestreo en condiciones naturales, tomen en cuenta que bajo esas circunstancias se suelen hacer dos tipos de muestreo. Y es bastante frecuente para nosotros, en nuestro medio, que cuando se están haciendo este tipo de trabajos se hagan muestreos en época seca y en época lluviosa. Ni siquiera voy a decir invierno y verano, sino en época seca, entre comillas, y en lluviosa. Entonces, claro que la estación del año es determinante por la cantidad de radiación en el un extremo que se pueda recibir o por la carga de lluvia. Acuérdense que la lluvia va lavando consigo, va lavando todo. La hora del día, determinante la temperatura, claro que sí, la temperatura también es determinante en la distribución de los microorganismos en el aire. Y hablamos aquí específicamente del aire ambiente, no del aire intramural. Porque acuérdense que cuando estamos dentro de una habitación, esas condiciones son relativamente estables. ¿De acuerdo? Les decía, hay circunstancias que deben atravesar los microorganismos y si quieren sobrevivir, pues tendrán que adaptarse a ellos. Entonces hablemos de la supervivencia.
por la cantidad de radiación, por las altas temperaturas que en ciertos momentos pueden desarrollarse y demás, definitivamente la atmósfera es un ambiente hostil para los microorganismos. De hecho, las condiciones físico-químicas que tiene la atmósfera no favorecen el crecimiento ni la supervivencia de los microorganismos, por lo que la mayoría solo pueden sobrevivir en la atmósfera durante un corto periodo de tiempo. Si un organismo que proviene de otros ecosistemas, ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, se enfrenta a las condiciones físico-químicas extremas de una atmósfera en donde le toca aguantar bastante radiación, lluvia, por ejemplo, definitivamente va a ser imposible que ese microorganismo se divida. Entonces, ni crecimiento ni supervivencia. Las esporas. De hecho, nosotros habíamos comentado ya previamente y sabemos que las esporas son las formas de vida con mayor supervivencia. En cuanto a bacterias, ¿qué géneros se caracterizaban? Eran de los más estudiados productores de esporas. ¿Cuáles eran esos dos géneros? No son los únicos, obviamente, pero los más estudiados. Géneros bacterianos formadores de esporas. Los bacilos. Ya, perfecto, muy bien. Bacillus. Falta otrito. Clostridium. Perfecto. Bacillus y Clostridium. Muy bien. Entonces, recuerden ustedes que en su genoma se encuentran todas las instrucciones para que en un momento dado, bajo ciertas circunstancias, empiecen a desarrollar esas esporas. Y que eso venía a ser como un mecanismo de resistencia, de tolerancia a condiciones hostiles, a condiciones drásticas. Entonces, mientras están en forma de una espora, el metabolismo de ellos es bajo, están como en una latencia, están como en un stand-by, en una pausa, no requieren nutrientes externos ni agua para mantenerse durante largos periodos de tiempo. Las esporas, el momento en el que se forman, suelen presentar paredes gruesas y eso les protege de la desecación. Hay algunas que desarrollan incluso pigmentos y ya sabemos que los pigmentos vienen a ser como una medida protectora frente a las radiaciones ultravioletas. En todos los organismos vivos, el desarrollo de pigmentos siempre vendrá a ser un mecanismo protector contra la radiación UV. Las esporas tienen una densidad baja y justamente por esa baja densidad pueden estar suspendidas algún tiempo en el aire. Algunas incluso tienen vacuolas de gas, otras tienen formas aerodinámicas. Entonces todo eso les facilita a que puedan sobrevivir, puedan estar resistiendo sin problema en la atmósfera. Tantas esporas se van generando y aunque algunas de ellas puedan no llegar a término, la mayor parte sobreviven, ¿es así? Entonces, el hecho mismo de que ya hayan algunas que sobrevivan, eso permite que se perpetúe la especie y posteriormente se desarrolle la dispersión de los microorganismos. Ahora, si hacemos una comparación, siguiendo el tema de la supervivencia de los microorganismos en la atmósfera, si hacemos una comparación entre los virus y las bacterias, por ejemplo. Los virus, en general, suelen ser más resistentes que las bacterias en distintas condiciones ambientales, en condiciones naturales. Miren que a las bacterias, algunas de ellas, que no están acostumbradas desde luego, suelen inactivarse con el oxígeno, mientras que los virus no les pasa nada, no se inactivan con el oxígeno. De hecho, los virus desnudos son mucho más estables a distintas humedades, como las humedades relativas altas.
más que los virus envueltos. Los virus envueltos no resisten tanto a esa inestabilidad en cuanto a las condiciones de humedad. La supervivencia en el caso de las bacterias es variable. Para las bacterias más bien es variable. Esto depende, o esto se debe a la distinta diversidad estructural y metabólica. Las bacterias de los dos grandes grupos, de acuerdo a la tinción Gram, las bacterias más resistentes son las Gram positivas en comparación con las Gram negativas, debido a que, desde luego, la pared celular de ellas es más gruesa, tienen una mayor cantidad de peptidoglucano. En todo caso, entre bacterias son las Gram positivas las más resistentes. Mencionábamos hace un momento los dos géneros bacterianos productores de esporas, y es que efectivamente el género de Bacillus y Clostridium son capaces de sobrevivir. Miren ustedes, hay un dato, más de 200 años. ¿Se acuerdan cuando nos preguntábamos esto? Estábamos estudiando la formación de las endosporas. ¿Qué tanto puede durar esa latencia? ¿Qué tanto pueden permanecer a modo de esporas? Miren, se ha reportado bacterias de estos géneros con una sobrevivencia de más de 200 años. En Mycobacterium un mes, en Salmonella solo unos 10 minutos, claro. Salmonella 10 minutos porque obviamente es una cepa vulnerable, es una cepa sensible, pero Bacillus y Clostridium 200 años gracias a que estas dos son géneros formadores de endosporas. Factores que intervienen en la supervivencia de los microorganismos a nivel atmosférico. Tenemos un aumento de la temperatura, baja la viabilidad de los microorganismos. Por eso decíamos, en la atmósfera las condiciones son hostiles, claro. La radiación por un lado, eso implica un aumento de la temperatura, entonces por lo tanto sube la temperatura, baja la viabilidad de los microorganismos. ¿A qué nos referimos con viabilidad? Con vida. Vida, exactamente. La supervivencia, la tasa de vida de los microorganismos. Muy bien. La humedad relativa. Resulta que cuando la humedad relativa del aire disminuye, entonces disminuye también el agua disponible. Entonces, baja la humedad relativa, baja también la cantidad de agua disponible para los microorganismos. Y eso, salvo que sean algún tipo de extremófilos, les va a provocar deshidratación. ¿Se acuerdan ustedes cómo se les suele nombrar a los microorganismos que son extremófilos y que aguantan una muy baja disponibilidad de agua? ¿Cómo se llamaban? Así como los halófilos, les decimos aquellos que soportan grandes concentraciones de cloruro de sodio. Termófilos, altas temperaturas. ¿Cómo se llama a los que aguantaban sequedad, sequía? Xerófilos. Muy bien, los xerófilos, exactamente. Salvo los xerófilos, al común de los mortales le pasa lo que acabamos de describir. Baja la humedad relativa, baja el agua disponible y por lo tanto, sin agua, ¿pueden desarrollar el metabolismo? Sin agua, ¿pueden tener un metabolismo activo? No, Inge. No. No, exactamente. Les decía, la falta de agua no implica que inmediatamente van a morir, pero sí involucra que entren en un reposo y que metabólicamente se ralentice. Es lo que les explicaba con el ejemplo de los congelados y que tienen una fecha de caducidad, ¿se acuerdan? Entonces, al común de los mortales les provoca deshidratación, se inactivan, pierden viabilidad a nivel de las capas más bajas de la atmósfera, como la troposfera inferior. Y esto pasa principalmente durante el día. ¿Por qué será durante el día? Principalmente
Tal vez porque hay radiación solar. Muy bien. De hecho, para que nosotros entendamos a qué se refiere la humedad relativa, la humedad establece una relación entre cuánto vapor de agua existe en esa masa de aire y cuál es el máximo que se podría tener ahí. Entonces, claro, la temperatura va provocando que esa humedad relativa caiga, vaya en decrecimiento. El oxígeno es otro punto importante que lo podemos topar. Se habla de una correlación negativa entre la concentración de oxígeno y la viabilidad, que aumenta con la deshidratación y el tiempo de exposición. ¿Por qué? Me van a decir, pero el oxígeno, ¿por qué viene a ser tóxico en este caso? ¿Por qué se habla de esta correlación negativa? Porque con el oxígeno vienen los famosos radicales libres. De hecho, hay incluso memes que nos hablan que cada vez que nosotros respiramos, estamos aspirando oxígeno, se va envejeciendo. Y eso es debido a la producción de radicales libres. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el motivo de la correlación entre el oxígeno y la viabilidad. En cuanto a la materia orgánica, pensemos un poquito. En condiciones estándar, en condiciones generales, creemos que la atmósfera tiene una alta carga o no de materia orgánica. ¿Qué piensan ustedes? En condiciones de estándar, porque me pueden decir, pero ¿y qué tal si es que estamos hablando de la parte atmosférica cerca de alguna industria en particular? No, en condiciones generales. ¿La atmósfera tiene o no tiene una gran carga de materia orgánica? Sí. Poca. Más Tiene una baja. bien poca, exactamente, más bien poca materia orgánica. Por eso les decía, salvo que ustedes me digan, pero ¿qué tal si es que estamos hablando de la atmósfera en una zona cercana a alguna industria en la que obviamente se genere material particulado de esta naturaleza? Ya sería un caso muy particular. Pero en términos generales, más bien la atmósfera tiene muy poca cantidad de materia orgánica. Y entonces, si es que hablamos de los heterótrofos, de ese tipo de heterótrofos que requieren de estos compuestos orgánicos, para ellos eso es insuficiente en cuanto a su crecimiento. No les serviría de nada porque necesitan una buena dosis de materia orgánica. ¿De acuerdo? Además, que junto a la materia orgánica habría que considerar los otros tantos factores que ya hemos mencionado, que inciden en la disponibilidad de agua, porque si sumado a la baja materia orgánica, la disponibilidad de agua también es poca, es escasa, ni siquiera los microorganismos autótrofos podrían desarrollarse apropiadamente o adecuadamente. ¿De acuerdo? Así que bien, hasta acá hemos hablado de algunos puntos importantes dentro de la parte atmosférica. Primero, hay que tener en cuenta la estratificación de la atmósfera. Ya hemos comentado que esa estratificación puede ser medida por kilómetros de distancia respecto a nuestro punto, a nuestro ambiente. O también se puede considerar una clasificación en torno al tipo de gases que van involucrando estas capas. Definitivamente, por la cercanía que tiene con nuestros ecosistemas, la capa que lleva mayor carga microbiana es la troposfera. ¿De acuerdo? Tenemos por acá la troposfera. ¿Cómo se transportan los microorganismos? A través de aerosoles. Y el momento en el que los microorganismos están adheridos a un aerosol, pues pasan a llamarse bioaerosoles. ¿Qué vienen a ser los aerosoles? Vienen a ser partículas pequeñas, partículas sólidas, partículas líquidas, material gaseoso también, a los cuales pueden adherirse estos microorganismos. Pusimos algunos ejemplos, o sea, prácticamente podrían adherirse a todos. Está el mismo polvo, está la saliva, hay gotas de agua, los mismos aerosoles que producimos al estornudar, al hablar, etc.
¿De qué depende la carga microbiana en el aire? El hecho de tener a determinados microorganismos en el aire. ¿De dónde vienen? Les decía, de dónde vienen, el origen está relacionado con el tipo de actividades que se vayan desarrollando a nivel troposférico. Definitivamente los microorganismos tienen que desprenderse de ecosistemas acuáticos o ecosistemas terrestres. Habíamos hablado del clima, de cómo influye, ya vimos la radiación, las temperaturas, la humedad, en la altitud, de la existencia de barreras naturales, montañas, árboles. Hay que tomar en cuenta las estaciones del año por algo tan simple como el factor lluvia, por ejemplo, y la hora del día en relación a lo que ya mencionamos, temperatura, por ejemplo. ¿Quiénes sobreviven más? Organismos que esporulen aseguran su supervivencia porque las esporas pueden aguantar. Poníamos ejemplos en los que hablábamos de esporas de Bacillus de Clostridium que podrían aguantar aproximadamente unos 200 años. Entonces es un tiempo bastante prolongado. Entonces, organismos que esporulen, asegurada la supervivencia. Entre virus y bacterias, los virus definitivamente son los que más resisten. Ahora bien, ¿por qué resisten tanto? Es que las condiciones del ambiente no les resultan tan drásticas como a las bacterias. Acuérdense que los virus ni siquiera son organismos vivos. Ahora, hay dos tipos de virus, los virus desnudos o los virus envueltos. La envoltura más bien para ellos es un punto, es un talón de Aquiles. El virus con el que nosotros estamos enfrentándonos ahora, este es un virus envuelto, así que fácil para nosotros llegar a casa y lavarnos las manos y ya está, porque sé que el jabón elimina esa cubierta y por lo tanto los vuelve vulnerables. Pero los desnudos, los virus desnudos, eso sí, son más resistentes. Entre factores determinantes para esa supervivencia, lo hemos mencionado ya con un poco más detenidamente, está la temperatura, está la humedad relativa, está el oxígeno y está la materia orgánica. Sube la temperatura, aguantan menos los microorganismos. Baja la humedad relativa, baja el agua disponible, por lo tanto, no pueden desarrollarse metabólicamente. Oxígeno no ha sido tan bueno para este fin, en este caso, porque genera o promueve la producción de radicales libres. Y en cuanto a la materia orgánica naturalmente o normalmente es escasa a nivel atmosférico, dejando de lado algunas particularidades, les decía, algunos ejemplos muy puntuales. En general, la materia orgánica es pobre a nivel atmosférico. Entonces, eso, por ejemplo, impediría un normal desarrollo de los microorganismos de carácter heterotrófico. ¿De acuerdo? Y, por otro lado, si el agua es insuficiente, ni siquiera los autótrofos podrían estar desarrollando esa actividad metabólica en condiciones normales. ¿Ok? Preguntas, por favor. Hasta aquí, ¿alguna pregunta que tengan ustedes? Ok. Continuamos y vamos con el tema de las radiaciones. En general, la inactivación de los microorganismos va a depender de la longitud de onda y de la intensidad de la radiación. Entonces, existen dos tipos de radiación. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son los tipos de radiación? Ionizante, no ionizante. Perfecto. Ionizante y no ionizante. Muchas gracias. Ahora bien,
los aparatos eléctricos a los que estamos acostumbrados en nuestro diario vivir, el microondas, la televisión, la radio, ¿a qué tipo de radiación corresponden? ¿A la ionizante o a la no ionizante? No ionizante. Perfecto, a la no ionizante. Muy bien. Entonces, las longitudes de onda corta, como por ejemplo los rayos X, tendremos los rayos gamma, incluso una parte de la radiación ultravioleta que está como en esa transición, contienen más energía, obviamente son ionizantes, y por lo tanto, la ionización afecta el ADN de los microorganismos. ¿De acuerdo? Entonces, hay uno de los efectos que nosotros estudiamos en genética en cuanto al tema de la radiación ionizante, es la formación de los puentes de timina. Resulta que si es que en la secuencia genética están dos timinas, una a continuación de otra, viene la radiación, incide directamente y entonces esas timinas quedan casi unidas entre sí. ¿Y qué es lo que pasa bajo esta circunstancia? Simplemente el microorganismo ya no puede dividirse. Con esa alteración a nivel de su ADN, sin capacidad de reparación de esos errores, el microorganismo ya no puede dividirse. ¿Ok? Entonces, uno de los mecanismos de protección frente a las radiaciones puede ser el hecho de la desecación o de la congelación. ¿Por qué será? ¿Qué tienen en común la desecación y la congelación? Son procesos para eliminar qué o para reducir qué. ¿Qué tienen en común? Pensemos, la desecación y la congelación. Sirven para reducir cantidades de qué? De agua. De agua, exactamente. Muy bien, de agua. Y es porque a mayor cantidad de agua, la absorción de la radiación va a ser mayor. Entonces, viene a ser como un mecanismo de protección. De los tipos de radiación ionizante que acabamos de mencionar, si les vemos en el esquema de la parte superior derecha, por acá están los rayos gamma, están los rayos X, acá está la radiación ultravioleta, ¿ok? Y la luz visible. Menos comunes los rayos gamma y los rayos X. Hay un caso de un organismo extremófilo que lo encontraron en las centrales de abastecimiento de agua de un punto nuclear, de una central nuclear. Ahí habían encontrado la presencia de un microorganismo, un extremófilo para radiación. Entonces, imagínense cuánta radiación ionizante aguantaba ese microorganismo. Entonces, salvo estos casos que ya son extremos, casos muy puntuales, la mayor parte, el común de los mortales, a nivel de los microorganismos, está familiarizado con la radiación ultravioleta. Y sí, efectivamente, la radiación ultravioleta es mutagénica, en ciertas dosis es mutagénica. Por eso hay que tener mucha precaución cuando se está trabajando en laboratorio, si es que hay algún equipo que haga uso de la radiación ultravioleta. Les hablo en microbiología por el caso puntual de la cámara de flujo laminar, que trabaja con rayos UV. Estos son son utilizados con el fin de esterilizar. Así que ya pueden imaginarse, ¿no? Provoca mutaciones frente a las cuales el microorganismo no puede dividirse, así que finalmente muere. ¿De acuerdo? Entonces, al ser el tipo de radiación más común al que pueden enfrentarse los microorganismos, provoca una pérdida de viabilidad. O sea, los hace metabólicamente menos activos, menos competitivos. El momento en el que ya van entrando a la atmósfera. Y claro, a mayor altura, mayor es la incidencia de la luz ultravioleta. Entonces, en definitiva, podemos llegar al extremo de la muerte para esos microorganismos. De ahí que autóctonos, como lo decíamos al inicio, no los vamos a encontrar.
es que poder resistir a todos estos factores es muy complicado. Así que si pueden sobrevivir y están de pasadita por ahí, enhorabuena. Pero que puedan desarrollarse metabólicamente sería imposible. Algunos microorganismos pueden protegerse de la radiación a través de pigmentos, igual que cualquier otro organismo vivo. Nosotros en algún momento les comentaba esto, para nosotros como humanos es evidente que quienes tenemos pecas y vamos a tomar el sol, vamos a la playa, esas pecas de momento se vuelven mucho más oscuras. Y es que, claro, nos estamos sometiendo a radiación y por lo tanto nuestra cantidad de pigmentación empieza a sintetizarse con más énfasis y por eso las pecas se oscurecen. Pasa lo mismo con cualquier otro organismo vivo y en el caso de estos microorganismos, pues ya vemos que no es la excepción. Microorganismos que son aislados de puntos que están a gran altura, por ejemplo, 3.800, 4.000 metros de altura. Cuando ustedes hacen el aislamiento y ven la coloración de esas colonias, son colonias pigmentadas, colonias naranjas, colonias, las he visto verdes, las he visto violetas, una diversidad de tonalidades. Se defienden de la radiación a través de la producción de pigmentos, así como por el polvo, gotas de saliva, pueden ser mucosidades, debido a que de esta manera esto les sirve como un escudo por el poco poder de penetración de la luz ultravioleta. ¿Qué tan distante estaba la estratosfera de la troposfera? Volvamos por acá. ¿Cuál es, en orden ascendente, la siguiente capa a la que le sigue a la troposfera? Estratosfera. La estratosfera. Exactamente. Muy bien. Entonces, por eso en este punto estamos hablando de que aquí, en esta estratosfera, como hay una gran concentración de ozono, ese ozono, de hecho, ya les inhibe los microorganismos. Es el principio por el cual existen estas famosas cabinas de ozono. Es como un medio de desinfección. No es, bueno, depende de la dosis, eso sí, voy a ser clara. Depende de la dosis. En estas cabinas no es que nos van a esterilizar, porque nuestro paso es rápido, pero cuando ya nosotros queremos obtener un efecto esterilizante, pues ya las concentraciones de ozono son verdaderamente altas. Pero a la vez que el ozono les afecta a los microorganismos, les protege también, porque el ozono, de ahí el principio de la capa de ozono, absorbe la radiación ultravioleta. Entonces, eso viene a ser una barrera para los microorganismos vivos, los que vienen de la troposfera. Vamos a terminar de revisar esto de la permanencia. Bueno, ¿y qué tanto pueden permanecer los microorganismos a nivel de la atmósfera? Habíamos citado ahí algunos datos, comparado, por ejemplo, un género esporulador como Bacillus o como Clostridium, que ya veíamos, ¿no? Hay casos en los que se puede aguantar hasta aproximadamente unos 200 años. Tenemos el otro caso, algo tan sencillo, tan vulnerable como una salmonela, que dura minutos en el ambiente. Así que, entre otros, la permanencia, el tiempo de permanencia de los microorganismos a nivel del aire depende de algunos factores, como la forma, como el tamaño, como el peso del microorganismo y la existencia o cuán fuertes puedan ser las corrientes de aire que los sostengan y los puedan elevar. Acuérdense que los microorganismos siempre estarán buscando superficies, aerosoles a los cuales puedan adherirse. Hay algunos obstáculos que disminuyen la velocidad y la potencia de arrastre, como por ejemplo la lluvia, las precipitaciones, que les arrastran al suelo a las partículas que están suspendidas en el aire. La sedimentación de los microorganismos por gravedad
Esto es fundamental, les recalco, les remarco. Solo viene a ser importante en el aire en calma. Porque si el aire no está en calma, nosotros no podemos tener una medida, un dato real. Y acuérdense que estas condiciones inestables, pues, van cambiando de un momento a otro. De ahí que cuando se hace el análisis de la calidad del aire, análisis microbiológico, acuérdense que nosotros tenemos una técnica intramural. Sí les había comentado que alguna vez tuvimos esa práctica de laboratorio y resulta que no pusieron a sedimentar las placas dentro del aula, sino que las habían llevado por la entrada de la facultad, por los patios y demás. Si yo tomara como real esos datos, puede venir otra persona que haya muestreado 10 minutos después y resulta que en esos otros 10 minutos vino una corriente de aire y entonces yo ya no tengo un dato confiable, yo no tengo un dato fiable. Por eso simplemente hablamos de que este método de sedimentación de microorganismos por gravedad es importante, pero cuando el aire está en calma. ¿Okay? En cuanto a las superficies, que sean húmedas o viscosas, obviamente por la carga de agua, van a retener mejor las partículas y pues ya una vez que se depositen ahí, que les servía de paso como barrera protectora, ya no son resuspendidas con facilidad. Una vez que ya se quedaron por ahí, ya no son resuspendidas con mucha facilidad. Hay microorganismos, entre los que están bacterias, no propiamente microorganismos, bueno, citamos a los virus y los hongos, que pueden viajar a grandes distancias sin perder viabilidad. Y bueno, dependerá también del aguante que tengan frente a estas condiciones que ya mencionamos antes, el tema de las radiaciones, de la materia orgánica, del oxígeno, de la humedad relativa y de la temperatura. ¿Qué pasa desde el punto de vista biológico y económico? ¿Cuán relevantes son los microorganismos del aire? Para nosotros, por ejemplo, para los humanos, como para algunas plantas, vienen a ser un factor negativo, porque hay numerosas enfermedades causadas por organismos que están o que se diseminan a través del aire, como los hongos. Hay enfermedades de plantas causadas por virus, por bacterias. Entonces, como les digo, esto se disemina a través del aire y podrían darse pérdidas económicas por las cosechas. Enfermedades, también lo mencionábamos, lo que nosotros estamos viviendo actualmente, que se disemina a través de aerosoles. Enfermedades causadas por virus, por bacterias, por hongos, podrían desencadenar incluso en brotes epidémicos. Ahora, contaminación a nivel de la industria agroindustrial. La contaminación está ahí, está latente. Así que siempre les he dicho, tenemos que ir monitoreando la calidad de aire en ambiente intramural porque estos microorganismos contaminan los alimentos, contaminan materiales orgánicos también, no solamente los alimentos, porque hemos visto que, por ejemplo, el moho altera absolutamente todo. Y más aún me darán la razón las personas que están a nivel del oriente, en donde las pérdidas por los daños provocados por el crecimiento, el desarrollo de mohos son incalculables. Es que a cada rato tienen que estar haciendo mantenimiento a las construcciones, o sea, prácticamente no hay punto en el que yo no haya visto que se desarrollan los mohos. ¿Y cómo llegan hasta ahí? Se diseminan a través del aire. Les decía, las esporas caen y donde encuentran las condiciones adecuadas empiezan a proliferar, nada más. O algo tan fácil como nuestro propio refrigerador. Siempre será la lucha. Si es que ven que algo ya ha sido invadido, aunque sea un poquito por un hongo, bótenlo, deséchenlo porque ya no tiene sentido. Más bien, esas esporas van a empezar a contaminar otros productos y suele pasar. Y en ambientes, como lo mencionaba, a nivel de algunos materiales como pinturas, las paredes, monumentos y demás, igual se pueden ver afectadas por los microorganismos que se diseminan a través del aire. ¿Okay? Hay algunos microorganismos que suelen ser
estudiados con mayor énfasis en ambientes internos. Acuérdense lo que decíamos ahora, hace un momentito. La importancia de ir monitoreando la calidad del aire, pero aire que esté estable. Entonces, podríamos citar, por ejemplo, a la Legionella, Mycobacterium, en cuanto a bacterias. Cepas de hongos, hay virus, el de la influenza, que suele ser el más común. Incluso hay protozoos, hay algas y hay otros elementos como el polen que hay que tenerlos en cuenta cuando se haga un análisis de la calidad microbiológica en ambientes internos. ¿De dónde pueden provenir esos microorganismos? Yo les decía, tienen que venir de la parte de la troposfera, de ecosistemas terrestres o acuáticos. Entonces, microorganismos que se pueden diseminar a través del aire, provenientes desde la pintura de la pared, desde el papel de la pared, las alfombras, no se imaginan cuánto, los sistemas de agua caliente, la legionela, el polvo, los sistemas de aire acondicionado, nosotros mismos somos una fuente microbiana, los humidificadores, es que esta legionela causa gran problema en ambientes de altas temperaturas, como es el caso de los humidificadores y los sistemas de agua caliente. De ahí que siempre sea necesario irles dando mantenimiento, porque de lo contrario van formando biopelículas. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos revisado hasta hoy son las fuentes de donde provienen los microorganismos, estos microorganismos que se diseminan a través del aire. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengamos al respecto, tal vez hasta acá? ¿Alguno de ustedes de pronto escuchó, qué sería más o menos, qué será unos 5 años, de un brote de legionela que se dio en España por estos ductos de aire acondicionado? ¿Alguna vez lo escucharon? No, yo no. Ok. Ahí tuvieron un problema grande, saltó a la palestra pública, claro, gravísimo. La legionela, y específicamente era la legionela neumófila, que se había acumulado a nivel de los ductos de aire acondicionado. Entonces, obviamente, imagínense aire acondicionado que en época de verano lo aplican o lo utilizan en todas partes. Encendieron esos aires acondicionados y el microorganismo empezó a dispersarse y había estado formando biopelícula. Entonces, enfrentaron una demanda legal millonaria simplemente por no haber dado mantenimiento. Es que acuérdense que estos ambientes vienen a ser como el caldo de cultivo para que proliferen estos microorganismos. Y cuando se diseminan a través del aire, se pueden convertir en un gran problema. Ese es el caso de la legionela neumófila que les contaba. Hubo un escándalo en España, debe ser ya hace unos 5 años aproximadamente. Hasta muertos hubo. Claro, porque como es legionela neumófila, hasta muertos hubo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Aplicaciones del control microbiológico del aire, yo les podría decir prácticamente en todas partes. En todas partes. Miren, aquí está citado solo una tabla referencial de control microbiológico del aire a nivel de la industria farmacéutica, en el laboratorio de microbiología. Es importante porque, claro, están procesando productos que van a ser consumidos por humanos. Uy, a nivel de los hospitales ni se diga. La persona que
tiene una deficiencia en el sistema inmunológico deprimido, ustedes han escuchado que les prohíben acudir a casas de salud, porque claro, es que a nivel de los aires, del aire de los pasillos, circulan de todo, cualquier cantidad de microorganismos. En la industria de alimentos, por cuestiones de mantenimiento de higiene, también hay que hacer un seguimiento permanente. En las mismas bodegas, a nivel de las bodegas industriales, que pensaríamos, bueno, ¿qué importa controlar ahí? Pues sí, porque vimos que los microorganismos que se diseminan por aire pueden generar pérdidas económicas y eso es relevante. Si nosotros, me voy por acá, si nosotros queremos hacer un control microbiológico del aire, hay que estudiar el sector, la industria a la cual vamos a asistir, ver cuáles son las áreas que tienen y cuáles son las áreas más vulnerables, más sensibles. Por ejemplo, voy a tomar el caso puntual del hospital. Les decía, personas con sistema inmunológico deprimido suelen tener terminantemente prohibido ingresar a hospitales, porque claro, ya desde la entrada, los pasillos presentan una carga microbiana altísima en aire. Pero, ¿qué es lo que se tiene que cuidar? Porque todo no van a poder cuidarlo ni van a poder mantenerlo bajo control. Lo que sí hay que cuidar y muy rigurosamente, por ejemplo, las salas de cirugía, desde luego. Las salas para pacientes inmunodeprimidos, es decir, las salas en las que los pacientes toman sus quimioterapias, por ejemplo. Si vamos a una bodega, ¿qué es lo que interesa analizar en una bodega? Interesa que exista un control después de un proceso de desinfección. Se supone que la persona antes de entrar a la bodega deberá someterse a un proceso de desinfección, así que hay que controlar, bueno, y que también se está desarrollando ese proceso. En las industrias farmacéuticas, pensemos en áreas donde se elaboran pastillas, jarabes, las áreas de investigación, les interesa mantener esterilidad del aire. Polvo que se disemine, impecables las campanas de flujo laminar, el área microbiológica también tiene que estar impecable. Entonces, ¿a dónde recurrimos cuando nosotros queremos saber si las condiciones o los resultados de nuestro muestreo están bien, están mal? Necesitamos una normativa. Como país, nosotros no tenemos una normativa microbiológica para el tema de aire. De hecho, la legislación en cuanto a ambiente es el TULSMA. El texto de legislación medioambiental para el Ecuador, ese es el TULSMA. Y el TULSMA tiene capítulos, tiene anexos para aire, para agua y para suelo. Entonces, si nosotros fuéramos a la normativa de aire, que los puedo dejar como curiosidad nada más, vayan, miren qué exige la normativa de aire, controla material particulado, los famosos PM, material particulado, es decir, material que tengan ciertas dimensiones que pueden ser las que ocasionen problemas a nivel pulmonar. Pero más allá de eso, no hay específicamente una normativa nuestra como país que me hable de la parte microbiológica del aire, o sea, cuánto como máximo debería tener en cuanto a la flora aerobia mesófila, en cuanto a la flora fúngica y demás. ¿Qué pasa cuando no tenemos una normativa propia? ¿A dónde recurrimos? Necesito monitorear, no tengo una normativa propia, ¿a dónde recurrimos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa cuando no se cuenta con una normativa propia? ¿Cuál vendría a ser el siguiente punto? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? Tenemos que citar normas internacionales.
Y en orden de rigurosidad vienen a estar las regionales. No las tomamos, y no porque esté mal, las internacionales, pero suelen ser bastante estrictas para nuestro contexto. Entonces, bien les podría decir, tomemos como referencia. Puede ser una referencia la americana, la de Estados Unidos, o la europea. Pero no por ello debemos descartar, de pronto pueda tener una normativa propia Colombia u otros referentes de la región. Por lo general Colombia, que siempre suele estar como un paso adelante. Entonces, si nosotros no tenemos una normativa para lo que es control microbiológico del aire, podemos citar otra regional. Y si no hubiese una regional, vamos con las internacionales. ¿Alguna pregunta tal vez? Ok, chicos. Pues si no hay preguntas, el día de mañana nosotros continuaremos con lo que tiene que ver sobre el muestreo que se hace a nivel de aire ambiente. La técnica tradicional, que es la que nosotros vimos, y otra que ya es un poco más sofisticada, por decirlo así. Listo.